Esta historia comienza en un continente, donde absolutamente nadie sabía de su existencia, y ni siquiera alguien había visto este continente. Hasta que de pronto, los europeos descubrieron el nuevo continente y decidieron conquistar el nuevo continente. Primero llegaría España, aquí conquistaría la gran parte del territorio del nuevo continente, después estaría en Francia, que también agarraría una gran parte del continente, después otros países como Japón y Alemania también conseguiría su colonia, aunque esta última convirtiéndose en un departamento más del país. Todo iba muy bien y todas las colonias europeas y asiáticas habían conseguido su territorio en el nuevo continente. Hasta que de pronto, varias personas querían la independencia de algunas colonias, principalmente iniciando en España, que la independencia de la colonia era tan fuerte, que inició la guerra entre la independencia de la primera colonia de España. Al principio España estaba ganando esta guerra, y de hecho España en un principio pensaba que iba a ser una gran victoria para el imperio. Sin embargo, lo que no contaron los españoles antes de entrar en la guerra, eran de que a pesar que los independistas tenían muy pocos soldados, eran muy entrenados y al principio estaban desorganizados, pero pronto tuvieron el ranking 2, y ahí le dieron el punto débil de España, así independizándose finalmente. Después la primera independencia no sería el primer independiente del continente, puesto de que una de las colonias de Francia también quería ser independiente, por la esclavitud tan extrema que ponía Francia contra el nuevo continente. Entonces empezaron la guerra entre la independencia de la colonia de Francia y el imperio francés. Esta guerra fue muy difícil para los independistas, ya que los franceses tenían bastante ejército y también un ojo de águila, por lo cual los independistas le costaban un montón, aunque al final pudieron su cometido, pero siendo uno de los países más pobres del continente. A pesar de que España haya perdido su colonia inicial, este colonizaría otro territorio bastante grande del continente, y renombrándose como el Virreinato del Nuevo Continente. Japón mientras tanto quería expandirse un poco más del continente, y también su manto a Francia y Alemania, que también quería un poco del territorio que no le pertenecía a ninguno de imperios o repúblicas independientes. Mientras tanto, había también una región que quería ser independiente de Francia y lo consiguieron de forma pacífica, a diferencia de la primera colonia independiente de Francia, así renombrándose como la República Francesa del Perro XD. En 1959, tanto las nuevas y recientes repúblicas independientes como los imperios, quisieron expandir aún más el territorio que aún no estaba reclamado, así iniciando la guerra de los territorios no reclamados, que ganaron algunos imperios como la República de Juan el Caballo, el Imperio Alemán, algunos territorios de Francia, y un poquito de territorio a España. El que salió más afectado fue Japón, que ésta salió tan mal herido que su colonia única de este territorio quería ser independiente, por lo cual sin nada más que poder hacer por la colonia, decidió darle la independencia pacíficamente, siendo el segundo estado que se independizó pacíficamente del continente. España estaba muy debilitada, por lo cual sus únicas colonias que aún le quedaban por el continente también querían ser independientes, entre ellas la isla más grande del continente y el Virreinato del Nuevo Continente querían ser independientes, por lo cual, España, sin poder mantener más a sus colonias debido a la pobreza de 1960, decidió darles las independencias de estas colonias, formándose dos repúblicas nuevas del continente. Entre ellos estaría la República Democrática de Angry Birds, y la República del Continente Saharaui, que se independizaría en el 23 de junio de 1960. En 1963, el Imperio Alemán entraría a una guerra entre Europa y el nuevo continente, que ahora se llamaría el continente del sofá, debido a la forma muy peculiar entre un sofá de la casa.
gracias a la colonia que aún tenía Alemania en ese entonces, este lo convertiría como el territorio colonizado de Alemania nacionalista, y conquistaría la mayor parte del territorio del continente del sofá, anexando algunos países que estaban con fronteras de la Alemania nacionalista, entre ellas la República del Continente Saharaui, la República Democrática de Angry Birds, la República Televisiva de El Gourmet. Quiero una república independiente que no era colonia de un imperio, y una gran parte del territorio del antiguo territorio de Japón independiente. Cuando las colonias de los imperios, las repúblicas de Europa y también la del continente del sofá, se dieron cuenta de eso, decidieron declarar la guerra. Empezaría la guerra que comenzaría el 25 de septiembre de 1964, y finalizaría el 1 de enero de 1965, con un final para la Alemania nacionalista, que al final fue conquistada por la Unión Soviética, aunque a pesar de que perdería las colonias que aún tenía en África y en Oceanía, los europeos le permitieron que Alemania se quedara la única colonia del continente del sofá, puesto de que si bien era una colonia alemana, esta se había convertido en un departamento y no una colonia. Todo había vuelto a la normalidad, excepto que Francia finalmente perdería las únicas colonias que le quedaban, formándose dos nuevas repúblicas por parte de Francia. Finalmente, algunas repúblicas conquistadas por la antigua Alemania fueron regresadas otra vez. Con el regreso otra vez de las repúblicas, ahora estaban disputado otra vez el antiguo territorio que nunca fue conquistado por un imperio del exterior. Al principio varias de la república que estaban frontera con el territorio, querían quedarse con una pequeña, grande, o incluso con el territorio reclamado entero, mientras que otros decían que mejor se convirtiera en una república independiente y no un territorio más de las repúblicas. Aunque aún así, algunas repúblicas se quedarían tanto pequeñas como grandes extensiones de territorio, a excepción de Alemania por su cometido en 1963. Finalmente, el territorio disputado finalmente se convertiría en una república independiente, y se llamaría la República Nostalfac de los 2000, incluso esta última sería 1000 veces mejor que Bután y Suiza, con pedidos paisajes que parecían futuristas, con una tecnología que superaba 1000 veces a los europeos, de algunos países asiáticos, así como tener toda la cura de algunas enfermedades como el SIDA y el cáncer. Y además, imperio que quería conquistar el territorio, no hubiera podido lograr.